En el video de hoy vamos a ver 5 claves que me ayudaron muchísimo a mejorar mis diseños. Tienen que ver un poco de cómo fue evolucionando mi proceso de diseño y qué cosas tenía que ir aprendiendo para que vayan mejorando mis diseños. Al principio reconozco de que era un desastre diseñando. No solo cuando empecé a trabajar, sino de que cuando estaba en la facultad era muy difícil centrarme en ser creativo cuando tenía un montón de cargas horarias con diferentes materias. Entonces lo primero que se me venía a la mente era una idea que la verdad que no sabía si era buena o mala y simplemente trataba de forzar de que ese diseño funcionara para lo que me estaban pidiendo desde los profesores. Pero cuando salí de la facultad me di cuenta que el diseñar tiene que ver con tomarse su tiempo y ser crítico con lo que estás haciendo, con uno mismo, con las ideas y empezar a cuestionar todas las posibles ideas que te vienen y que uno las plasma simplemente y empezar a verlas críticamente y decir, bueno, esto puede funcionar, no puede funcionar, es económico, no es económico, es posible, no es posible. Y de esa manera podemos iniciar con la primera clave. La primera forma que yo tuve de poder mejorar mis diseños es viendo otras obras. Otras obras de buenos arquitectos, de arquitectos que no eran conocidos para mí, era la forma que yo tenía de poder copiar o ver qué es lo que estaba bien, personas que ya venían con una trayectoria de diseños, entonces podía ver y trasladar esa interpretación que yo tenía de otros diseños, de otras obras, a la obra que yo estaba haciendo. Entonces, una de las primeras formas que yo tuve de ir mejorando mis diseños es copiando, viendo a otro y diciendo, mira, esto está muy bueno, entonces lo voy a traer a los diseños que estoy haciendo actualmente y de esa manera ir mejorando de a poco. Una vez que ya había copiado estos tipos de diseño y después de haber trabajado en varios proyectos de esa manera, me di cuenta de que tenía que tener un criterio propio. Entonces, algo que me había pasado era que tomaba un trabajo y para mí ya era un sistema probado y que servía el simplemente copiar el diseño que tenía otra persona y tratar de acomodarlo a lo que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces pasamos a la clave número 2, que tiene que ver con un avance en mi mejora del diseño, que tiene que ver con cada vez que tomo un trabajo es despojarme de todo conocimiento, es tratar de no tener ningún prejuicio anterior y sí poder ver otras obras, pero tomarlo como una ayuda o simplemente poder ver cómo resolvieron ciertas cuestiones, detalles constructivos, cómo el tamaño de sus aberturas, cómo desarrollaron la circulación, si tiene una ubicación en el entorno similar a la que yo tengo o cómo resolvieron un acceso determinado. Bueno, o sea, veo parcialmente diferentes obras de personas que ya tuvieron ese inconveniente, que lo tengo yo en este momento, y entonces cómo a través del diseño pudieron solucionar ese problema. Y de esa manera lo que hice fue tomar solamente pequeños fragmentos de diferentes obras y poder llevarlos a un diseño propio. Ahora bien, hasta ahora venía como probando diferentes sistemas que me iban ayudando a mejorar con mis diseños. Sin embargo, algo que me faltaba era de que, por ejemplo, yo traía ese diseño, me ponía a construir todo, no solo el diseño, sino de que ya llegaba a las medidas o ver cómo se podía llegar a construir y hacía los planos y llegaba con el cliente y me decían, no, la verdad que se podría mejorar esto, me gustaría que se cambie esto. Entonces, ahí me di cuenta de que tenía que confiar en el proceso que nos habían enseñado en la facultad, que había ciertos pasos a lo largo de un proyecto de arquitectura hasta que se construya, pero se ve que no había prestado atención en esa clase o no me había dado cuenta de la importancia que tenía el tener un proceso. Entonces eso me lleva a la clave número 3, que es confiar en el proceso. Confiar en el proceso quiere decir de que hay diferentes etapas en el proyecto hasta llegar a la construcción, que uno puede llegar hasta cierto punto y a partir de ahí tiene que ser crítico nuevamente y ver si efectivamente está funcionando y no avanzar más de la cuenta, porque si hay que modificar algo es un montón de trabajo que nos lleva, que tenemos que hacer todo para atrás
para cambiar nuevamente el diseño, que tal vez tiene que ver con algo de concepto. Tiene que ver con que no se puede construir, o que, por ejemplo, las distancias de las vigas son muy largas, entonces se me puede caer el techo o se me puede caer el entrepiso. O algo muy importante que nos había pasado al inicio de los primeros proyectos es no tener en cuenta, por ejemplo, la calefacción. En el lugar en donde estamos es necesario tener calefacción y también aire acondicionado. Entonces, el pensar la ubicación en el diseño del espacio de estos elementos de calefacción y de aire acondicionado son elementales, pero hasta no hacerlo, hasta no equivocarnos, no nos habíamos dado cuenta. Entonces, el confiar en el proceso quiere decir de llegar a la etapa de diseño recién cuando está realizada la etapa de diseño y está cerrada y ya el cliente está de acuerdo con cómo se ve, recién se pasa a la parte de documentación, que la parte de documentación tiene que ver con hacer los planos y, por último, recién ahí, una vez que están finalizados los planos, se pasa a lo que es la construcción y a la coordinación de las tareas para llevar a cabo la obra. No podemos empezar por la obra sin tener conceptos básicos de diseño, de saber qué es lo que vamos a hacer o cuánto material vamos a utilizar o qué cálculo de estructura deberíamos tener. Entonces, hay que confiar en el proceso, tiene sus tiempos y para mí particularmente el proceso de diseño conceptual es uno de los más importantes porque es el que permite definir muy bien cada una de las cosas que va a tener esa obra en particular. Ahora bien, a medida de que fui adquiriendo diferentes habilidades, la habilidad número 4 me resultó muy difícil de aceptar, pero es consultar a otra persona. Es simplemente mostrar el diseño y decir, ¿qué te parece? O sea, mostrárselo a otro profesional, mostrárselo a un colega, mostrárselo a alguien que entienda sobre el diseño y que pueda ayudarnos a ver algo de lo cual nosotros no estamos viendo. Algo que, no sé, puede ser, la puerta está al revés, esta circulación se podría optimizar, las vistas principales no le estás dando la jerarquía que se merecen, o la lluvia viene desde este lado, entonces tenemos que cubrir un poco más esa zona. No sé, hay varias cosas que por ahí se nos escapan a la hora de diseñar y que si nosotros le mostramos a otra persona que tenga ciertos conocimientos o no, simplemente, o sea, algo que le cae de sentido común, vienen y te dicen, che, pero ¿y esto cómo es? Y ahí te hacen preguntarte, uy, sí, me mandé una macana. Entonces, nuevamente volvemos para atrás, se rediseña y, como dije de la clave anterior, se sigue con el proceso. Y esto me lleva a la quinta y última clave, que es el error principal que yo había tenido allá en la facultad, que es hacer un solo diseño y simplemente tratar de ir forzando todas las cosas y convenciéndome de que ese era el diseño que era óptimo para eso, y me ponía ya a hacer todo el proceso de hacer los planos, de si había que construirlo, bueno, se construía. Y es la peor situación en la que podemos estar. La quinta clave tiene que ver con hacer diferentes diseños. Yo creo que hay que hacer un montón de opciones y posibilidades de situaciones que pueden solucionar eso que estamos tratando de resolver. Sin embargo, uno por ahí se queda con unas pocas ideas y esas son las que desarrolla. Sin embargo, hay muchas, múltiples, infinitas soluciones para poder solucionar eso. Entonces, uno puede empezar con un concepto que le pareció que estaba muy bueno. Después, bueno, lo dejás, empezás a decir, bueno, podemos mejorarlo de otra manera, y hacemos otro, y hacemos otro, y hacemos otro. Y todo esto tiene que ver con esto, con un lápiz, con una lapicera, y empezar a diagramar, o sea, cómo puede llegar a ser la circulación, cómo pueden estar ubicados los espacios. Todavía no tiene que ver con forma, y de vuelta, a medida que el proceso se va consolidando, uno puede diseñar en planta, de frente, de cortes, dependiendo de cómo aborde yo ese diseño, uno lo puede ver de diferentes maneras. Uno tiene que agotar todas las posibilidades de conceptos de diseño que pueden haber, y después de todas las claves que estuvimos viendo, tal vez el diseño que hicimos al inicio o el segundo diseño es el que realmente funciona
después de haber pasado por un montón de otros conceptos que tal vez funcionaban, pero tenían algún tipo de falla, entonces volvíamos para atrás y así. Entonces, ese proceso de diseño es que al hacer todo ese proceso nos damos cuenta que el primer diseño que teníamos en mente era el que se podía mejorar y el que iba a ir bien. Entonces, a partir de ahí, recién se pasan a las otras etapas de diseño, que es ya la planificación, armar los planos, los cálculos y ya a construirlo. Bueno, y este fue un video relativamente corto, pero me parecía muy importante que sepan cuáles fueron las 5 claves que me ayudaron muchísimo a mí a ir evolucionando en mis diseños, a ir mejorando los diseños y sacar un poco el egoísmo de uno, de simplemente decir de que este diseño es hermoso y es lo que tiene que ser, y no, o sea, es un proceso y a su vez el mejorar en los diseños sigue siendo un proceso. Y no solo diseñar, sino tratar de comunicar de la mejor manera para que la otra persona también pueda entender. Pero bueno, ¿a vos qué te parece? ¿Crees que puede haber alguna otra clave que pueda mejorar los diseños? Y bueno, mi nombre es Santú, diseñador de espacios memorables, y nos vemos en el próximo video.